Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos hermanos, hermanas, a este tiempo de el estudio de la palabra de Dios a través de Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Qué gusto estar nuevamente juntos a través de la palabra, desde diferentes, seguramente, países, ciudades, pero lo que nos une es la palabra de Dios, lo que nos une es el Espíritu Santo, y como hijos de Dios sabemos que a cada uno de nosotros, porque es promesa de Dios, la palabra llega de una manera que no vuelve vacía. Así que hermanos, vamos a leer primero la Escritura. Vamos a estar ahí en el libro de Hechos, capítulo 18. Vamos a leer la Escritura, libro de Hechos, capítulo 18, vamos a leer del 1 al 11. El título del estudio de hoy es algo que el Señor Jesucristo le dice al apóstol Pablo, ahí en la ciudad de Corinto, cuando le dice, habla y no calles. Pero vamos a estar leyendo toda la Escritura. Así que el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 1. Después vamos a orar. Dice la palabra de Dios, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. Versículo 9, Hechos 18, 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, es un comando, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, antes de comenzar con este tiempo del estudio de la palabra. Bendito y poderoso Padre de la gloria, eterno Dios, gracias, Señor, por tu Hijo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias por la resurrección de Cristo, Señor, al tercer día. Gracias, Señor Jesús, por el amor con que llegaste a esa cruz, un amor que no merecíamos, para morir por nuestros pecados. Pero resucitaste al tercer día, Señor. Por eso sabemos que nosotros también vamos a resucitar contigo. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, que es el que nos enseña, el que nos corrige, el que nos redarguye, y el que el día de hoy nos va a dejar una enseñanza, nos va a dejar un aprendizaje de qué es lo que quieres tú hacer en cada corazón, en cada uno de nosotros, a través de esta palabra. Señor, quita toda interferencia, quita toda distracción, porque te lo pedimos, Padre, por favor, en el nombre y la autoridad de Cristo Jesús. Amén, amén. Está tan interesante, hermanos, el capítulo 18 del libro de Hechos, porque Pablo viene del capítulo 17 de sufrir, ahí en Filipos, de sufrir una fuerte golpiza a través de látigos, fue de alguna manera golpeado, fue humillado. El capítulo 18, cuando Pablo llega a Corinto, lo primero que encuentra es un matrimonio judío, Aquila y Priscila. Por supuesto, ellos eran judíos cristianos, habían recibido a Cristo como Señor. La ciudad de Corinto era una ciudad muy difícil, era una ciudad muy rica, y en esta ciudad, en este
estos versículos que hemos leído, principalmente en el verso 9. El Señor le da una de las 6 visiones que Pablo tuvo en toda su vida como cristiano. 6 visiones donde el Señor le habla y se muestra a él. Esta fue una de ellas. Corinto era una ciudad totalmente hundida en la idolatría y en la prostitución en los templos de la diosa Afrodita, que era considerada la diosa del amor, la diosa de la prosperidad, de la procreación. Por supuesto que es un ídolo, ¿verdad? Era un ídolo. Y dice Pablo que detrás de todo ídolo se esconde un demonio, o lo que se sacrifica a los ídolos, se sacrifica a los demonios. Había unas 200.000 personas más o menos en Corinto. Fíjese qué tremendo que cerca de 1.000 o más de 1.000, alrededor del 1% de la cantidad de gente que tenía esa ciudad eran mujeres y varones que se prostituían en el templo o en los templos. Había diferentes de esta diosa, de este ídolo llamado Afrodita. Conoce a Aquila y Priscila, comienza a construir tiendas con ellos, porque era el oficio también de Pablo. Algo interesante, en este tiempo Pablo tenía que trabajar y predicar el Evangelio. Hubo otro momento cuando los filipenses le envían dinero para sostenerlo cada tanto, diferentes ofrendas, y Pablo podía dedicarse solamente a predicar el Evangelio. En este tiempo en particular, la palabra nos muestra que junto con Aquila y Priscila, Pablo levantaba tiendas. Fíjese que pasan diferentes cosas en este tiempo. No solo que conoce a Aquila y Priscila. Fíjese en el versículo 6, dice que había judíos que se opusieron y blasfemando contra él y contra lo que él compartía. El apóstol Pablo dice, sacudiéndose los vestidos, Hechos 18:6, dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. De ahí se va a la casa de uno llamado Justo, que era temeroso de Dios, la cual estaba al lado de la sinagoga. Había un principal de la sinagoga llamado Crispo, que creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios. No lo aclara la Escritura, pero también nos dice primero en el verso 4 que Pablo le hablaba tanto a judíos como a griegos. Mucha gente llegó a conocer a Cristo a través de Pablo en Corinto. Pero había temor en Pablo. Recuerde que dijimos que en el capítulo 17 es azotado, es golpeado. En el capítulo 16, en Filipos, cuando llega a Tesalónica, hay un problema también. Hay un problema también con los que lo acusaban. Capítulo 16 de Hechos, ahí en Filipos. Llega un momento que, como cada uno de nosotros, me imagino que Pablo, en esta ciudad, viendo toda la oposición que comenzaba en la ciudad también de Corinto, como muchos de nosotros, hermanos, como cristianos, en algún momento Pablo, en oración delante del Señor, en esa intimidad que cada uno de nosotros tiene con Cristo en la oración, me imagino que Pablo se habrá sentido desanimado, se habrá sentido con dudas. Señor, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿No me quedo? Dice el versículo 18:8 de Hechos que muchos serán bautizados, muchos creyeron, pero aún así había mucha oposición. Y fíjese cómo llega la respuesta del Señor Jesucristo en el tiempo exacto, como te va a llegar a ti y me va a llegar a mí, en el tiempo exacto, que necesitemos una palabra de Dios de ánimo, de aliento, de guía, para saber qué es lo que el Señor quiere que hagamos. Hay veces que en la consejería, ¿verdad?, se nos pregunta diferentes preguntas o consejos. Pastor, ¿qué le parece? ¿Qué puedo hacer en esto? ¿Qué haría usted? ¿Qué dice la palabra? Bueno, normalmente siempre la palabra de Dios tiene la respuesta. Claro que hay veces que hay dilemas, ¿verdad? Uno tampoco tiene la respuesta, la persona tiene que estar en comunión con el Señor. A cada uno de nosotros el Espíritu Santo nos habla. Dice que a todos nos ha bautizado o sellado el mismo Espíritu.
Pero de alguna manera, el Señor te va a hablar a tu corazón cuando haya una decisión que tomar, pero nunca hay que hacerlo sin orar y sin buscar el rostro del Señor, sin leer la palabra. Fíjense que en el 18:9 de Hechos llega la respuesta del Señor a Pablo. Y en el 18:9, que es el corazón del estudio de hoy, llega la palabra de Dios y dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Por qué el Señor permite la encarcelación y los azotes en Filipos? A lo mejor semanas atrás. No lo sabemos, eso forma parte de la providencia de Dios para cada uno de sus hijos. En este caso el Señor le dice: Pablo, te necesito en Corinto y no te necesito callado, sino que quiero que hables, porque yo aquí tengo mucho pueblo. Y después vamos a ver a qué se pudo a lo mejor estar refiriendo el Señor. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. En el original, hermanos, en griego, entenderíamos las dos primeras palabras en lugar de no temas, deja de temer. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Pablo: deja de temer. Era un comando, era una acción que Pablo tenía que comenzar. Está en una voz masculina. Significa que el Señor le dice: deja de tener miedo. Pero Pablo, tú puedes solamente provocar esa fe que quite el temor que estás haciendo de lo que va a pasar con tu vida, con los hermanos aquí en la ciudad de Corinto. La segunda frase o las segundas dos palabras que el Señor le dice, palabras muy cortas, frases muy cortas, pero con un tremendo significado. Pablo, deja de temer, te comando que dejes de temer. Segundo, te comando que hables. No solo que dejes de temer, ahora te comando que hables, que no tengas temor. Y cuando dice ahí, termina el versículo 9, dice: y no calles, otro comando. Pero en el original leeríamos: no elijas tú el momento o el grupo con quién vas a hablar o con quién vas a callar. Eso está muy interesante, hermanos. Está muy interesante porque muchas veces, y más en este tiempo, cuando vemos tan abiertamente que comienza de una u otra manera la persecución contra lo que es la palabra de Dios, el cristianismo, de alguna manera, hay veces que el temor provoca que seamos selectivos en cuanto a con quién vamos a compartir. Con esta persona le digo que soy cristiano, pero con esta otra es nuevo trabajo, a ver si me toman por algo que no soy, a ver si se creen que soy, ¿verdad?, un religioso. Mejor no digo nada, voy a esperar. Pablo tenía temor, por eso el Señor le dice: deja de temer. Y se imagina si el apóstol Pablo en este tiempo tenía temor. El Señor entiende que muchas veces nosotros dudamos, tenemos temores, tenemos dudas de cómo quiere el Señor trabajar en nuestra vida, principalmente si estamos en un medio hostil para la predicación del Evangelio. La palabra de aliento del Señor llegó justo en el momento del temor y la duda en Pablo. Ahora le digo una cosa: Pablo pasó todo lo que todo líder y todo creyente pasamos, estamos pasando o pasaremos. Esa oposición que muchas veces llega sin darnos cuenta o sin entender por qué. Muchas veces ese desprecio de parte de aquellos que no tienen a Cristo. Muchas veces la violencia, muchas veces los insultos, muchas veces el perder amigos, familias. El Señor entiende todo esto. Así como el Señor entendía el corazón de Pablo, entiende nuestro corazón, tu corazón, mi corazón, lo que está pasando en este momento. Y el Señor, en este momento tan especial para la iglesia, dice: deja de tener miedo, te comando que hables y no te vuelvas callado.
No elijas el grupo, la persona o el momento en el cual vas a hablar de mí. Habla en todo tiempo, a todo momento, en toda circunstancia y a todo público. Siempre hubo una constante también en el trabajo de Pablo, que se repite también, hermano, hermana, usted que está sirviendo al Señor, se repite en la vida de cada uno de aquellos que servimos al Señor. Siempre había un éxito inicial muy grande, al poco tiempo se levantaba una oposición muy grande. Acá en Corinto, en el verso 8, dice que Crispo, principal de la sinagoga, había creído. Toda su casa, muchos eran bautizados en Corinto, oían, creían, eran bautizados. Pero ya en el versículo 12, después que el Señor le da el comando a Pablo de que no se calle, de que deje de tener miedo, en el 12, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. En todo lo que usted y yo querramos hacer para el Señor, o lo que estamos haciendo, empieza de una manera, tiene un comienzo exitoso en las manos del Señor, hay mucha, a lo mejor, multiplicación en la palabra de Dios, pero después llega un tiempo de oposición, porque es lógico. Pasó en la vida de Pablo, va a pasar en nuestra vida y en la vida de cada creyente que quiera dejar de cerrar su boca y hablar de la palabra de Dios y de Cristo. Cuanto más queremos servir al Señor con excelencia, hermanos, prepárese, porque más oposición se va a levantar, ya sea del mundo de maldad, muchas veces de nuestra propia emoción, desde nuestra propia vieja naturaleza de pecado, los antiguos temores, los antiguos a lo mejor traumas, ¿verdad? No puedo, yo nunca fui fácil en la palabra, no se me quedan los versículos, me van a tratar de ignorante, lo que fuera. De una u otra manera, siempre esas tres áreas de lo que rodea a todo ser creado. El mundo de maldad y nuestra propia naturaleza de pecado puede comenzar a trabajar en ese temor, pero el Señor te dice en este momento tan importante, principalmente para mi iglesia, deja de temer, seguí hablando y no elijas, no te vuelvas callado según con quién estás, si con este o con aquel. En el verso 10, Hechos 18:10, fíjese la aseveración del Señor Jesucristo, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es posible que los judíos ya hubieran acordado matarle. Fíjese, nos vamos a ir rapidito a Mateo 28:20. Mateo 28:20. Acuérdese la promesa del Señor. Mateo 28:20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. El Señor le está diciendo a Pablo, Pablo, no te hagas problema. Tu vida está en mis manos, tu eternidad está en mis manos. En este pueblo yo tengo mucho corazón que va a creer en mí. Tengo mucho pueblo. Ahora vamos a ver al ratito a qué se puede estar refiriendo el Señor. El Señor muestra su omnisciencia. Él es toda ciencia. Él conoce el final antes que el principio. Por eso le dice, Pablo, seguí hablando, deja de tener temor. Háblale a todo el mundo en Corinto, porque acá yo tengo muchos que van a creer en la palabra que tú les hables, en cuanto a que la única salvación es en mí, en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. El Señor en su omnisciencia conoce desde la eternidad cada situación y de acuerdo a ello permite o desarma los planes del mundo de maldad sobre sus hijos. La omnisciencia de Dios le permite o desarmar o permitir los planes del mundo de maldad sobre cada uno de sus hijos. Esa es la providencia de Dios. Es increíble que Pablo no fue tocado en Corinto. Es uno de los pocos lugares donde Pablo no fue o golpeado, o de alguna manera llevado preso,
o de alguna manera no fue golpeado con azotes. Vamos un poquito a la parte B del versículo 10. ¿Qué quiso decir el Señor cuando le dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad? Bueno, acá hay 2 o 3 interpretaciones. Por ejemplo, los hermanos cristianos evangélicos calvinistas a lo mejor leen esto y dicen, bueno, el Señor conocía a aquellos que había elegido ya para salvación desde antes de la fundación del universo. Acuérdense que el calvinismo de alguna manera cree que antes de crear nada, el Señor hizo una lista de aquellos que iban a ser perdidos y aquellos que iban a ser salvos, ¿verdad? ¿Bajo qué mérito? Nadie lo sabe. Los hermanos calvinistas no lo saben. Sí lo explican, pero lo hablan de una manera donde bíblicamente nos da alguna duda. La palabra dice que el Señor quiere que todos lleguen al conocimiento, ¿verdad? Que todos sean salvos, que todos conozcan a Cristo. Si usted lo interpreta como lo interpretamos nosotros, como arminianistas o como parte de la doctrina de la salvación, como bautistas, el Señor le está diciendo, Pablo, yo sé que en esta ciudad, seguí hablando, porque hay muchos que cuando se les predique el Evangelio de salvación, ellos van a decidir recibirme como Señor y Salvador. No ya algo que Dios decretó desde antes de crear nada, sino que algo que depende del corazón del hombre, de la mujer, del joven que se le predica el Evangelio. El libre albedrío del hombre decide. Él decide, ella decide, cuando se le presenta el plan de salvación, si decide recibir a Cristo como el único y suficiente Salvador. Por otro lado, hay otra opción. Cuando el Señor dice, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hay un comentarista bíblico que dice, puede estar relacionado a que el Señor sabía que había muchos judíos. Aunque Corinto era una ciudad predominantemente gentil, pero la economía, la parte social, la aristocracia, la manejaban los judíos también, por el gran poder económico que tenían. El Señor posiblemente que le dice a Pablo, seguí predicando, Pablo, porque acá hay muchos de mi pueblo, de tu pueblo, de los judíos, que van a venir al conocimiento de la verdad y van a ser salvos. De una manera u otra, cuando el Señor dice, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. De alguna manera, y como lo querramos interpretar, ¿qué significa el pueblo? ¿A quién llamó el Señor su pueblo? Que iban a recibirlo como Señor. Hay 3 cosas que nos tienen que quedar claros, hermanos, o claras, para ya ir cerrando un poquito el estudio de hoy. El Señor Jesucristo, en el temor de Pablo, en la duda, en la circunstancia que estaba llegando a Pablo, después de haber sufrido bastante en Filipos, ahora llega a Corinto, el Señor primero le confirmó su presencia. El Señor te va a mostrar en la duda, en el desánimo, en las preguntas o en el dilema. Señor, por favor, mostrame qué quieres hacer en mi ministerio, en mi familia, en mi matrimonio, en mi iglesia. Señor, ¿cómo puedo servirte? Señor, ¿qué hago? ¿Cómo decido acá? ¿Blanco o negro? ¿Cuál es la decisión? El Señor te va a confirmar su presencia de una manera u otra, como lo hizo con Pablo. Segundo, el Señor te va a confirmar su protección, como lo hizo con Pablo. No solo le comandó y le dijo, yo quiero que hagas esto. Le dijo, yo te protejo, yo te guardo. ¿Se imagina? Si usted y yo tenemos de nuestro lado al Creador del universo, Cristo Jesús, el Logos, la palabra creadora, que habló y todo lo que se conoce y lo que no se conoce, fue creado por Él, ¿qué podemos temer? ¿De qué podemos dudar? ¿Qué nos puede atemorizar? El Señor, tanto a Pablo como a nosotros, nos va a confirmar su presencia, nos va a confirmar su protección, pero hay algo muy importante, hermanos. El Señor te va a confirmar también el propósito que tiene para lo que quiere usarte. Él va a estar contigo, Él te muestra su protección,
podemos recurrir a las más de 5.000 promesas que tiene la palabra de Dios en cuanto a cómo Dios nos protege, nos guarda, nos guía, nos sostiene por toda la eternidad, aquellos que tenemos a Cristo, pero también te va a confirmar el propósito. Fíjese que en el versículo 11 aclara la Escritura, diciendo, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. En 1 año y medio, hermanos, hay mucho tiempo para enseñar la palabra y para recalcarla y para corregirla y para que vinieran nuevos creyentes y que se hicieran discípulos. El Señor protegió, le mostró su presencia y le mostró su propósito a Pablo a través de esta estadía en Corinto, donde no fue tocado un solo pelo de Pablo, a través de la promesa del Señor Jesucristo. Lo tremendo que comenzaría en Corinto, hermanos, el proceso donde los gentiles, es el proceso histórico, en Corinto comienza el pueblo gentil creyente, comienza a eclipsar, comienza a extenderse de una manera tremenda, mientras que el pueblo judío, aún creyente en Cristo, fueron reduciéndose. Algunos volvían atrás en la fe, como registra el libro de Hebreos, ¿verdad? Todo el libro de Hebreos es escrito para judíos cristianos, que a través de la persecución de los años 70, 80, 90 del primer siglo, muchos estaban negando la fe porque no querían morir por la fe de Cristo. Pero en este tiempo, la clave está en el verso 6, Hechos 18:6. Al final del versículo, Pablo dice, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Comienza en Corinto el proceso donde los gentiles comienzan a suplantar a los judíos en su mayordomía o en su obediencia y trabajo ahora de compartir las buenas nuevas de salvación a través del Evangelio de Cristo. Te dejo con 3 preguntas, 2 preguntas y una exhortación, antes de terminar. ¿Dónde quiere usarte Cristo para que hables de Él? ¿Dónde quiere usarte Cristo para que hables de Él? ¿Sin temor? ¿Sin dudas? ¿Sin estar pensando si hablo o no hablo? Recuerda cuando Pablo le dice al Señor, y no te vuelvas callado, no elijas el momento o el grupo para hablar o para callar. Te comando que sigas hablando. Primera pregunta, ¿dónde quiere usarte Cristo para que hables de Él? Segunda pregunta, delante del Señor, en tu oración, con un corazón abierto, decirle, Señor, ¿qué me está impidiendo hablar del Evangelio? Con esta persona, con esta familia, con este grupo, en este entorno, en mi trabajo. Señor, ¿qué me está impidiendo hablar del Evangelio como tú le comendaste a Pablo que lo hiciera? Aún estando Pablo en temor, aún estando Pablo en desánimo, aún viniendo de ser golpeado tremendamente. ¿Qué te impide hablar del Evangelio con esa persona, ese grupo, esa familia, ese contexto que el Señor te está diciendo, yo quiero que hables y no calles? La exhortación. Recordá siempre estos versículos del libro de Hechos. Recordá la providencia de Dios sobre el apóstol Pablo. Y nunca callemos, hermanos. Nunca callemos. Menos en este tiempo de tanta prueba. Y lo que viene para la iglesia de Cristo. Vamos a orar. Bendito Padre eterno, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu apóstol Pablo, Señor. Gracias por ese tremendo varón que tú levantaste como tu siervo, como tu apóstol. Señor, yo te suplico en el nombre de Jesús, Padre Santo, que esta palabra haya llegado al corazón de mis hermanos, que perdamos temor, que reconozcamos, Señor, que tú quieres usarnos a través de nuestra boca, de nuestro ejemplo, de nuestro testimonio, no a través del testimonio, el ejemplo, las palabras de otro. Yo te pido, Señor, que despertemos, que tu iglesia despierte,
que no callemos, que no elijamos el grupo, el momento o la persona, con quién o con quién no hablar. Por favor, Señor, despierta a tu pueblo, que no callemos. Muéstranos, Señor, por favor, si hay un impedimento de por qué no estamos pudiendo hablar con quien tú nos estás mostrando que debemos hablarle de la salvación en Cristo. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, yo te pido que nos des la fortaleza, la valentía y la obediencia para poder hacerlo. Todo te lo pedimos, Padre, por favor, en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar en el mismo espíritu, escuchando la palabra. Que Dios te use tremendamente y recordemos siempre que Cristo vive. Bendición.